Lo tenemos acá, sentado, esperando. Está el doctor Ariel Pisano. Buenas noches, bienvenido. Quedaste escuchando y no... Sí, pero muy interesante, sobre todo por la problemática que estamos viviendo con el tema del COVID y de la pandemia. ¿Y cómo se está viviendo este tema? Porque vimos por allí, salió el comunicado, la declaración, mejor dicho, del plenario de Sociedades Científicas Médicas y los núcleos de base de las instituciones de asistencia médica colectiva. ¿Qué es lo central que está preocupando al colectivo médico en estos momentos? Bueno, primero algunas aclaraciones. Yo integro el núcleo de base del Sindicato Médico del Uruguay de Florida, y además, y lo que fue un honor, integro la unidad de negociación del Sindicato Médico del Uruguay a nivel nacional. Como sabe la gente, en Uruguay hay básicamente dos gremios médicos, que son el SMU, el Sindicato Médico del Uruguay, y la Federación Médica del Interior. Y últimamente reconocido por el gobierno la Sociedad Anestésico-Quirúrgica como un gremio más, aunque tradicionalmente integraba los anestesistas y los cirujanos, tanto la Federación Médica del Interior como el SMU. Pero convengamos que hay tres representaciones gremiales. El SMU integra el Consejo de Salarios con voz y voto, y la FEME y la SAC, la Sociedad Anestésico Quirúrgica, son alternos en esa situación. Las principales preocupaciones, como la de todos los gremios públicos y privados, son, primero, conservar las fuentes laborales, mantener el salario real, que en los últimos 15 años tuvo un crecimiento importante, y sobre todo, no precarizar las fuentes laborales, enganchando un poco con lo que dijo Ramón Ruiz, es decir, mantener condiciones laborales y de trabajo saludables, y a esto me refiero, trabajar en un lugar donde a las personas se le pague un salario, se le paguen los aportes sociales, y no las formas de tercerización que conoce la gente, donde un trabajador no trabaja las horas adecuadas, ni con los instrumentos necesarios, ni con el descanso adecuado. Para eso sirve un colectivo médico gremial, como también sirve cualquier colectivo gremial, para proteger la fuente laboral, el salario y las condiciones de trabajo. Bien, lo primero, conservar las fuentes laborales, ¿hoy está en duda? En la salud es el lugar donde menos hay afección de la fuente laboral en algunos sectores. En otros, a ver, ¿cómo es eso? ¿Quién tiene el trabajo más seguro y quién menos? Bueno, evidentemente el que está más en la tarea asistencial directamente tiene menos afección de su trabajo. Sí está más afectado el trabajador no médico, que trabaja sobre todo en actividades administrativas, que por razones obvias es donde primero se recorta. Por supuesto que ese tema es más de resorte de los trabajadores no médicos y los gremios no médicos, pero sabemos que esas situaciones se están dando. Y también sabemos que en el ámbito médico se precarizan las situaciones, o sea, se contrata a la gente por por periodos de tiempo más cortos y por condiciones laborales que no son estables. Eso en las épocas de crisis empiezan a aparecer. Más allá de que paradójicamente se habla mucho del sacrificio y el esfuerzo del trabajador médico y no médico durante esta pandemia, pero después en los hechos reales y en las discusiones presupuestales y consejos de salario no se ven manifestadas de la misma manera. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de Salarios Privados, subgrupo 15 de la salud, que como dijo Ramón Ruiz, además, junto con la construcción y el transporte fuimos los únicos que vamos a tener consejo de salario, los demás van a ser un puente hasta el año que viene. Hemos tenido una reunión con las empresas médicas. Estoy hablando del ámbito privado, con las mutualistas o las empresas médicas. Una reunión. ¿Cuándo debería cerrarse el acuerdo? Y debería cerrarse antes de fin de año, como siempre, ¿no? ¿Y pero qué perspectiva? Ya el acuerdo caducó, venció. Al 31 de julio. Es decir, están sin acuerdo. Hoy en día estamos sin acuerdo. Y bueno, es muy poco, considerando que los trabajadores no médicos han tenido varias reuniones ya. Y bueno, existe preocupación. Bien, ¿y cómo se ha comunicado? ¿Y cómo se hace para, en esta época de crisis,
con pandemia, lograr un equilibrio para zanjar las diferencias que existen. ¿Lo hablamos en instantes? Vamos a hacer una pausa. Pausa muy breve, Juan Pablo. Luego de la misma seguimos con el doctor Ariel Pisano. No sé si me da el tiempo hoy para tratar lo que analizaron en la reunión del SECOED, pero aunque sea algunos titulares, les voy a dejar presente en el programa de hoy. Ya volvemos. Seguimos, amigas y amigos, en el programa de hoy, muy especial. Como ustedes pueden ver, estamos tratando el tema del impacto, si quiere, directo de lo que es la emergencia sanitaria, porque la pandemia, lógicamente que en Uruguay ha tenido un impacto diferente al resto de los países de la región, y ni que hablar de otras partes del mundo, pero no somos una isla. Pero sí hay impactos desde el punto de vista económico. Tuvieron la palabra del representante de los trabajadores ante el BPS, ahora estamos con el doctor Ariel Pisano analizando específicamente en el colectivo médico cómo está impactando todo esto. Hay una discusión y negociación que prácticamente está frenada, por lo que no ha tenido movimiento. Y en medio de todo esto tenemos la pandemia, es decir, ¿cómo se logra el equilibrio? ¿Qué es lo que están precisamente planteando el cuerpo médico frente a esta situación? A ver, para que la gente tenga claro, en los consejos de salarios no se discute solo salario, ¿no? La plata, ¿cuánto es el sueldo? Exactamente. Lo que se discute son muchas temáticas que impactan directamente en el usuario, en la gente que nos está mirando. Para decirlo claramente, es decir, nosotros en estos últimos años hemos avanzado en la reforma, lo que se llama la reforma del trabajo médico. Una cosa que impacta rápidamente en la gente. No es lo mismo un médico que ve 6 personas por hora que lo que hemos logrado en estos años, por ejemplo, ya nace consolidado, que vea 4 pacientes por hora. Eso es la reforma del trabajo médico. El tiempo que se le dedica a cada paciente. El tiempo que se le dedica a cada paciente. Entonces, no es lo mismo para el usuario, para ustedes, un médico que ve 12 personas a uno que ve 24. ¿Tá? Entonces, por lo que peleamos también es por calidad asistencial que repercute, por supuesto, en nuestra salud, pero en la de ustedes también, en la de los usuarios que van a ver que quieren un médico bien remunerado, pero a su vez quieren un médico que tenga tiempo para estudiar, un médico que se actualice, un médico que vea con mayor paciencia y detenimiento al paciente, y eso redunda en calidad asistencial. Entonces nosotros queremos que esas cosas no se detengan, que sigan avanzando, por eso peleamos. Peleamos por una comisión de género para que nuestras médicas, la madre de ustedes, la hermana, la tía, la prima, quien sea, tengan condiciones laborales adecuadas, que la mujer que está embarazada pueda seguir teniendo condiciones de trabajo diferentes, ¿ah? Para la gestación, y durante la gestación, durante la lactancia. Peleamos para que las afrodescendientes, para que los colectivos más discriminados también tengan posibilidades de tener acceso a la carrera, mejores condiciones laborales. Todos esos temas están sobre la mesa, no solo los salariales. Hemos visto algún tipo de campaña a través de redes. ¿Hay discriminación Hay discriminación. Por ejemplo, hay una comisión de género que no llegó a reunirse porque las empresas privadas directamente no concurrieron a la reunión. ¿Y argumentaron algo? ¿Comunicaron algo? Argumentaron, y eso ya es un gesto. Eso tiene una simbología hacia el afuera. Que nos preocupa. Nos preocupa porque mañana entonces alguien tiene una comisión en un consejo de salario que está pautado por ley, que el Ministerio de Trabajo forma una mesa de trabajo y una de las partes no concurre porque se le ocurre. ¿Eso va a ser lo que va a venir de aquí en más? No, no es la forma de negociar. Nosotros estamos dispuestos, el Sindicato Médico Uruguay, la FEMI, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, nos sentamos en la mesa a dialogar, pero para que exista diálogo tienen que haber dos partes que dialogan, un juez, que es el Ministerio de Trabajo, que lauda, y esas son las condiciones de los consejos de salario, donde, como le digo a la gente, porque si no parece que se minimizara solo al salario, el salario de un trabajador es importante, pero hay otras condiciones que tienen que ver con lo formativo, con lo asistencial, lo formativo, también el tiempo de ocio. Y esta nueva situación que estamos viviendo, yo me niego a hablar de nueva normalidad porque es una anormalidad, sí, es respecto una anormalidad. No me gusta a todo, es anormal la situación. Sí, es anormal. Esto también se está tomando en cuenta en esta discusión, en estos
principios o postulados que llevan adelante los sí, trabajadores claro, las médicos? condiciones de trabajo también cambiaron, está lo que la gente conoce, la asistencia telefónica, eso, la telemedicina, todas esas cosas, sí, ya se venían desarrollando y ahora aceleraron ese proceso e impactaron mucho más. También esas discusiones se van a tener en cuenta, es decir, porque aparecen como también en la mesa de trabajo. ¿Cómo se considera una consulta médica por teleasistencia, ya sea telefónica o por videollamada? Es una consulta, es un acto médico también, pero aparece y irrumpe en este escenario como una nueva línea de discusión que la tenemos que poner arriba de la mesa, porque probablemente sea el futuro también de la medicina. De ignorante, pero poco indica que esto vaya a cambiar. No, claro. Al mediano plazo. Nosotros queremos dotarlo de contenido a eso, no estamos diciendo que eso no... Es decir, ya se venía presentando, pero son las cosas nuevas que tenemos que discutir. Es decir, ya no es solo el paciente por hora, sino la asistencia telefónica. Y bien, ¿y qué puede pasar en estas pocas horas que quedan? Porque el 27 ahora se va a evaluar en esa Nosotros asamblea mañana general. tenemos, ahí está, una asamblea que por supuesto es, con estos tiempos modernos, es por Zoom, y ya convoco a todos los colegas, porque lo bueno también, entre comillas, que ha traído la pandemia, es que estos Zoom permiten lo que no permitían antes, o sea que uno sentado en su casa, hay muchísimo más participación de las personas. Con un link ingresan a la asamblea y todos pueden opinar. Y esa es la parte buena, una persona que está en Artigas, que no podía viajar a Montevideo a una asamblea, hoy puede participar. Mañana se va a valorar las conversaciones que en estas horas se han tenido, porque todos los días se están teniendo intercambios, aunque sean informales, no en una mesa de negociación, pero informales, y se va a evaluar cómo sigue la situación. Evidentemente, si no hay respuestas de las empresas privadas, estoy hablando del ámbito privado, porque nace también, hay un Consejo de Salarios Públicos, pero se ha avanzado más, paradójicamente se ha avanzado más que las empresas siempre privadas. Siempre más lento lo público que lo privado. Sí, pero no, aquí se ha tenido, por lo menos se ha tenido una respuesta, bueno, y se irán profundizando las medidas. ¿Se han evaluado ya algún tipo de medidas que se puedan instrumentar o todavía no se quiere medidas se han tomado, anunciar? Medidas se han tomado, a veces se han tomado medidas, hubo un paro que acompañó toda la población, un paro general, y después se pueden hacer medidas según las sociedades científicas. Sí, por supuesto, puede haber medidas de los nefrólogos que son distintas a los que pueden llevar adelante los intensivistas, que no pueden hacer medidas de paro por su profesión o la emergencia, pero sí los internistas, los nefrólogos, los cardiólogos. Atento a la realidad, a lo que se ha vivido hasta ahora. Yo de hecho integro la unidad de negociación en contacto con la sociedad científica. Ahí está, por eso nos parecía interesante, porque vamos a tener información de primera mano. Sí. Pero a la luz de lo que ha sucedido y a la luz de lo que está sucediendo, ¿cuáles son las expectativas reales de lograr este convenio colectivo? Bueno, las negociaciones siempre son duras, tradicionalmente son duras, porque cuando uno va a negociar, en general las partes muestran su peor cara hasta que siempre al final se termina por el camino del medio, digamos. Eso es muy, muy típico en una negociación, capaz que la gente que no estaba en las negociaciones no lo entiende, pero es tradicional. Las perspectivas no son buenas ahora, hay que ser realistas, es decir, si tú en una mesa que se genera de 5 o 6 reuniones que podrías haber tenido, si va solo una, las perspectivas no son buenas. Entonces, el panorama que pinta no es bueno, más bien pinta un panorama de conflictividad, pero a ver, yo integrando una unidad de negociación, sería contradictorio que dijera que ya va a haber conflictividad, ¿no? Uno tiene la esperanza de que se puedan seguir planteando sobre la mesa mejoras en lo que ha planteado, en las pautas del Poder Ejecutivo que representan una pérdida salarial real, del salario real. Bueno, entonces, a ver, ustedes tienen que entender que las empresas médicas, no estoy hablando de ACE, sino de las empresas médicas, durante este tiempo no realizaron procedimientos, no realizaron cirugías, pero recibieron sus cápitas. ¿Ah? O sea, ustedes entienden esto, para que la gente lo entienda. No se gastaron más en insumos médicos, porque no se operó. No se usaron horas de sala. Para nombrar una situación. ¿Ah? Por lo tanto... Que hoy está sobre la mesa, ¿no? Que hoy está sobre la mesa. Durante ese periodo, las empresas ganaron dinero. ¿Ah? Porque se ahorró en horas cirujano, horas de especialista, insumos, que por supuesto eso generó una acumulación que después se va
igual va a haber un gasto, pero las cápitas se siguieron recibiendo. Las metas que le paga el Fondo Nacional de Salud y la JUNASA, la Junta Nacional, a las empresas se las siguió pagando. De hecho, una de las medidas que las considero positivas es que el trabajador que pierda su empleo, el gobierno le va a seguir pagando la cápita para que se mantenga en el ámbito privado, para que esa empresa no se desfinancie, entonces las empresas siguen recibiendo ese dinero. Entonces el trabajador médico y no médico, porque vamos a hablar de los dos trabajadores, más allá de que yo represento un colectivo, ¿por qué se tiene que ver perjudicado en su salario? Si nosotros entendemos que muchas empresas no solo no se financiaron, sino que aumentaron sus ganancias. Porque esto hay que decirlo con total claridad, pues yo no soy un empresario médico, yo soy un trabajador médico. A mí me pagan un salario por desarrollar una profesión que a mí me encanta, pero digo, no soy empresario. Entonces, recibieron un dinero. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que discutir también. Porque acá cuando hay pérdidas las socializamos, pero cuando hay ganancias no las socializamos. Ha quedado claro, muy cortito y una digresión de lo que venimos hablando. ¿Qué tanto preocupa el impacto que pueda tener el aumento de casos de coronavirus? Bueno, en realidad yo creo que como ha dicho Carly, un amigo Batiani del Pasteur y las autoridades, yo creo que el COVID se ha comportado muy diferente según la zona del país. Creo que los problemas están muy focalizados en Rivera, menos en Montevideo para la relación de población que tenemos, digamos. Es decir, a ver, hay 1.400.000 habitantes y un poco más de 200 de contagiados, y el resto del país son muy esporádicos los casos. Yo creo que se ha actuado bien, con la detección, con el testeo y con el aislamiento de los casos. Nos preocupa la situación específicamente la frontera seca de Rivera. Esa es la situación. Pero en principio no se ve una situación de descontrol. ¿Ah? Bien. Eso es lo que esperemos que lo que no se descontrole sea la negociación y que podamos tener noticias a la brevedad. Sí, a ver, todas las negociaciones, y la gente tiene que entender que eso no está mal, generan rispideces y conflictos que después, en la madurez de las partes, se tienen que solucionar. Bien. Doctor Ariel Pizano, gracias por haber venido. Gracias a por el tiempo. ustedes, siempre que me invitan. Gracias. Bien, le agradecemos mucho.